Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy vamos a hacer una sopa de verdura muy saludable. Esta sopa de verdura lleva aceite de oliva, lleva sal, 2 cebollas, 2 nabos y col gallega. Esta sopa la hacen en Portugal con patata y también lleva chorizo y se llama caldo verde, pero yo os voy a enseñar mi receta particular, que es muy saludable y baja en grasas y en calorías. He puesto en una cacerola 2 litros de agua mineral porque donde vivimos tiene mucha cal y siempre cocino con agua mineral. Y ahora vamos a dejar que empiece a hervir mientras vamos cortando la cebolla y los nabos. Bueno, mientras el agua empieza a hervir, vamos a ir cortando la cebolla, que ya sabéis que es un estupendo diurético, que tiene mucha vitamina C, tiene calcio, potasio, que contribuye al funcionamiento normal del músculo y del sistema nervioso, y también tiene fósforo. Y por supuesto mucha agua. Es bueno tomarla mejor cruda que cocida porque mantiene todas sus vitaminas, pero bueno, hay que guisar con cebolla porque bastantes nutrientes sí se retienen en la cocción. Y ahora vamos a continuar pelando los nabos. He cogido mejor un pelador porque la piel está algo blanda, porque ya hacía 2 o 3 días que lo había comprado y se me han puesto un poco pasadillos, pero están bien todavía. A pesar de que los nabos y las patatas parecen que tienen muchas similitudes, el nabo es una raíz primaria y la patata es un tubérculo comestible. Como os decía antes, el caldo verde portugués se hace con patata y cebolla, pero nosotros lo estamos haciendo con nabo porque yo siempre en casa lo he hecho con nabo porque tiene la patata muchas más calorías que el nabo. La patata tiene 77 calorías por cada 100 gramos y el nabo tiene 28 por cada 100 gramos. O sea que para perder peso, mucho mejor tomar las sopas con nabos que con patatas. Y una curiosidad, por ejemplo, que se necesitan 14 minutos más de levantamiento de pesa para quemar las calorías extraídas de una patata de 100 gramos que de un nabo de 100 gramos. O sea, 14 minutos más levantando pesas. Necesitamos mucho más tiempo para quemar las calorías. Y en cuanto a la grasa, pues los dos tienen muy poca grasa. El nabo tiene 0,1 gramos por cada 100 gramos de producto y la patata tiene 0,9 por cada 100 gramos de patata. Y los hidratos de carbono, pues también el nabo tiene mucho menos que la patata. Bueno, ya estamos terminando de cortar el nabo, le vamos a echar en el agua hirviendo y también le vamos a poner ya la sal. La sal al gusto, lo que acostumbréis a consumir cada uno en vuestras casas. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que hierva hasta que esté cocido. Depende también del fuego y depende del tiempo de cocción de vuestra cocina. Y ahora vamos a ir picando la col en juliana. Yo la suelo enrollar así como estáis viendo la imagen y ahora la voy cortando muy finita, todo lo finito que podáis. Y no son muy ricos en minerales, pero se lo vamos a aportar con la col, que tiene muchísima vitamina C y además funciona muy bien como antioxidante y es muy buena para reducir el colesterol. Ya estamos terminando de cortar la col, lavarla primero antes de empezar a cortarla porque después la sopa va a tomar un tono como verde y ese tono pues se lo da la col cortada así tan cortadita en juliana, entonces no la lavéis después de haberla cortado. Vamos a comprobar qué tal está ya las verduras de cocida. El nabo ya está cocido. Bueno, hay algunas partes que quedamos un poco más gordas y no están tan cocidos, pero ya está bien. Y la cebolla pues también, porque se cuece bastante antes que el nabo. Así que ahora vamos a agregarle el aceite.
Yo suelo poner una cucharada de aceite de oliva por persona, para que os orientéis. Entonces vamos a echar 4 cucharadas de aceite porque esta sopa va a ser para unas 4 o 5 personas. Y ahora, una vez hayamos echado ya el aceite, vamos a apartarla del fuego porque le vamos a pasar la batidora. Vamos a batirlo todo muy bien batido. Si queréis con batidora de mano o de vaso, da igual, la que tengáis. Lo batís muy bien batido, que quede como una crema. Y no puede quedar muy espesa porque en ese caldo vamos a cocer ahora la col. Si notáis que os ha quedado un poco espeso, pues le agregáis un poco de agua para que se pueda cocer la col bien y no os quede como un puré un poco espeso. Bueno, otro truco que os voy a decir es que no la dejéis cocer más de 10 minutos, porque si no se pone con un tono amarillento y pierde este verdor tan bonito que tiene la col. Con 10 minutos de cocción, habiéndola cortado en juliana finita, os llega. Ya se nos ha cocido, mira qué color más bonito le ha quedado a la col, un verde precioso. Y ahora la vamos a echar en una fuente para después servirla en los platos en la mesa. Es una sopa muy nutritiva. No engorda, ya habéis visto las cantidades que tiene de calorías, y hacerla, probarla, ya verás cómo os va a gustar muchísimo. Y los que no tengáis problema con adelgazar, pues le podéis cocer un chorizo aparte para que no suelte la grasa ahí en la sopa y se os quede roja. Con un chorizo aparte después lo cortáis en rodajas y se lo ponéis, y así es como se come en Portugal esta sopa típica del país vecino. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho, dejarme un like si os ha gustado el vídeo y sobre todo compartir con las personas que os gustaría que aprendieran a hacer esta sopa tan saludable. Un abrazo.